buena oportunidad de poder en este día bendecir a Cristo, bendecir su nombre, gracias a la oportunidad que nos regala por su misericordia, de poder también llegar a usted a través del mensaje de la palabra de Dios, el cual en esta mañana quiero disponerme en el nombre del Señor. Así que mi amigo, bienvenido a esta nueva oportunidad, a este nuevo tiempo con la palabra de Dios, con Él y su palabra. Así que estás invitado a que te sientes un tiempo y escuches la palabra que Dios tiene para hablar en este día. Que Dios te bendiga, que Dios te siga guardando. Quiero entrar en materia en esta mañana. Antes de entrar también quiero dar las gracias a Dios por poder llegar a usted, mi amigo, por poder llegar a tu familia, por poder llegar a tu casa desde la distancia y entendiendo que para Dios no hay distancia. Así que es la nueva forma que Dios nos ha permitido en este tiempo poder transmitir la palabra, poder predicar la palabra. Que Dios te siga guardando, Dios te siga ayudando, fortaleciendo y que te ayude a mantener la fe en alto en este tiempo tan difícil. Quiero en este día iniciar buscando en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23, verso 39 al verso 43. Vuelvo a repetir, Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios. Y en esta mañana queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias. Quiero predicar tu palabra. Pido, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, en quienes oyen, Padre, en esta mañana. Quiero engrandecer a Jesús en este día y quiero que su nombre sea exaltado y que su nombre sea glorificado y que su nombre vaya allá más alto, más allá de nuestras fronteras. Que la palabra corra y sea glorificada en este día. Que el nombre de Jesucristo hoy haga libre al que está cautivo. Que el nombre de Cristo hoy sea elevado a lo más alto. Que nosotros los seres humanos, que nosotros los creyentes, los predicadores de tu palabra, los ministros de tu palabra, menguemos cada día más para que tú crezcas, Jesús. Es mi deseo hoy predicar tu verdad, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Coloca en mi lengua tu palabra, Señor, y coloca también lo que cada persona necesita y que tu palabra lleve transformación en este día. Muchas gracias, buen Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Me encomiendo a ti. Creo en ti, Espíritu Santo, que haces la obra de convencer las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y bajo esa premisa descanso en este día, creyendo que no se trata de mi obra, sino que se trata de tu obra, Espíritu Santo, en mi vida y en las personas. A Dios gloria por siempre. Amén. He titulado en este día el sermón Una historia de gracia. Una historia de gracia. Jesucristo de Nazaret ha sido la persona más importante que ha vivido en esta tierra. Es tan importante que la historia está fragmentada en antes y después de él. Su vida trajo salvación a la perdida humanidad, trajo aliento a los moribundos,
sanidad a los enfermos, trajo libertad a los cautivos, valor a los desvalidos, trajo justicia a aquellos quienes jamás podrían esperar una migaja de justicia. Trajo valor a las personas, a los marginados socialmente, los reinsertó a la sociedad. Tocó a los que nadie tocaba. Amó a los que nadie se atrevió a amar. Visitó hogares donde nadie se atrevía a visitar. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Se atrevió a cuidar de gente que nadie podría cuidar. De los marginados, de las mujeres, de los desamparados. Su historia es sencillamente excepcional. No hay otra igual. Él fue muy amado y es muy amado. Es la persona más amada del mundo. Es la persona con más seguidores del mundo sin tener redes sociales. Sus seguidores son de carne y hueso. Sus seguidores son de carne y hueso. Sus seguidores no son aquellos que solamente, como pasa hoy en las redes sociales, le dan un like para manifestar que son realmente seguidores. Sus seguidores son gente fiel. Son gente que tienen una relación de amistad y de comunión con Él. Además, debo decir también que fue odiado y desechado por una gran parte de la sociedad de su tiempo. Escribas, fariseos, saduceos y parte de un grupo judío en particular. Fue desechado por ellos. De la misma manera, Jesús hoy sigue siendo desechado, odiado por un grupo muy pequeño de personas que consideran que su historia es un fraude. Jesús entonces es la persona más seguida y más amada. Y repito, sus seguidores son reales. Es más, soy uno de ellos. Y creo que en el mundo hay tantos seguidores que son innumerables, de gente que es capaz aún de dar la vida por Él. Es amado por muchos y odiado por unos pocos. Pero de alguna u otra manera, amado u odiado, Jesús sigue siendo la esperanza de salvación para el mundo perdido. Él sigue siendo la única esperanza de salvación, aún para aquellos que lo rechazan y lo odian sin razón. Jesús entonces, sin temor a equivocarme, es el eterno amor, es una eterna fuente de misericordia y de salvación que jamás va a perecer. Tres cosas quiero resaltar, tres apartes quiero resaltar de las palabras dichas por Cristo en los evangelios. En Lucas capítulo 31 al 32, mire la siguiente expresión que dijo Jesús: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El segundo aparte está en Lucas 19:10. Dijo él, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tercera parte, Mateo capítulo 15, versículo 24. Él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El propósito inicial por lo cual Dios el Padre introduce a su Hijo Jesucristo a este mundo es traer salvación a las personas de toda la raza, de todas las culturas, de toda ideología, sin tener Jesucristo que hacer acepción de personas, el señalar unos sí y otros no. No, Él vino, Dios lo introduce al mundo a traer salvación, como dice la Biblia, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entonces fue enviado a este mundo a salvar a todo aquel que en él cree. Sin importar si era negro o blanco, sin importar si era sano o enfermo, sin importar si tenía dinero o no tenía, si estaba formado académicamente o desconocía letras, Jesús vino a todos a salvarnos. Fue una constante de su ministerio, desde el inicio hasta el final. En Evangelio, de Mateo capítulo 4, vemos que Jesús allí inicia su ministerio. Y al final del versículo 4 dice, de este capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús recorría las regiones de Galilea, enseñando y predicando el evangelio del reino. Escúcheme bien, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, toda dolencia. Y dice que le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y dice que a todos los sanó. Como vemos allí, Jesús inicia su ministerio rodeado de gente atormentada, destrozada, destruidos por los demonios y todo tipo de enfermedad. Y a todos bendijo con sanidad, a todos les trajo cura, a todos les hizo un milagro. Pero piense en la manera como Jesús termina su ministerio terrenal. Y es donde hoy quiero centrar este sermón en este día. Entonces piense cómo Él inicia rodeado de enfermos, afligidos, atormentados, endemoniados, lunático, paralítico, y termina rodeado de ladrones. Este es Jesús, nuestro Salvador y Señor. Cabe resaltar también, además, que el ministerio de Jesús estuvo basado en el amor, la misericordia y la gracia, porque su ministerio no lo ejerció bajo presión, ni bajo sugestión, tampoco por obligación, sino por amor. Y estamos aquí hoy frente a los últimos acontecimientos de la vida de Cristo mientras estaba en la tierra. Estamos en el texto donde señala que Jesús estaba ya crucificado, pero todavía con vida. Ya a minutos antes de la muerte. Y Lucas, el evangelista, resalta ese acontecimiento particular con detalles de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas está señalando que fue crucificado en medio de dos delincuentes, de dos ladrones. Lucas entonces está resaltando en el texto, ¿verdad?, de lo que dice Isaías 53, que Jesús, el Salvador, fue contado con los pecadores. El día entonces de la crucifixión y del desfile de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, a esa misma hora, a ese mismo momento, dos ladrones también eran dirigidos al mismo lugar donde Jesús estaría crucificado para ser condenados por sus delitos. Ya ellos estaban condenados por sus delitos. Y su condena coincidió exactamente con el día, la fecha y la hora que crucificarían también al Santo Hijo de Dios. Entonces Jesús fue alzado en medio de ellos dos. Uno al lado de Jesús en medio de dos ladrones. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estaba siendo Jesucristo condenado, tratado como un criminal, expuesto a la burla y al escarnio como un pecador y un criminal más. Así fue puesto Jesús y tratado Jesús, el Santo Hijo de Dios, como un criminal más. Y uno de los delincuentes que estaba crucificado con él
Lucas resalta que comenzó a injuriarle, comenzó a insultarle y a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero lo hace con sarcasmo, con burla: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos también a nosotros. Estas palabras, como bien se sabe, no fueron una petición de un corazón humilde, sino que fueron un reproche, una burla, una injuria. Y por esa razón Jesús no responde, porque este hombre se estaba sencillamente burlando. Debo continuar, pero piense un momento y hacer un pequeño comentario al respecto. La actitud de este malhechor es la actitud que tiene mucha gente hoy, que aún a pesar de estar en las condiciones ya deplorables de muerte, en las últimas horas de la vida, ya expuesto, destruido, maltratado, derrotado, y aún a pesar de estar así, siguen renegando del Señor y burlándose de Dios. No es posible, sabiendo que quizás, o más bien con seguridad, la persona que tienes al lado o la persona que de la cual te han venido hablando es Cristo. Él es la única esperanza para tu vida. No puedes burlarte sabiendo que Él es el único que te puede salvar. Aún conozco gente en ruinas y aún sumidos en la ruina reniegan de Dios. Aún casi muertos, consumidos por el cáncer, aún siguen renegando de Dios. No puedes hacer eso, mi amigo. Jesucristo, como Isaías lo dijo, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces Jesús aquí guardó silencio frente al reproche de este hombre y frente a las injurias que le hacían los militares mientras lo crucificaban y lo golpeaban. Él no responde a los reproches del malhechor, sino que decide guardar silencio. Quien responde y sale en su defensa es el otro malhechor que está al otro lado, al lado opuesto de él, diciendo, el texto dice literalmente, como dice el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió, lo exhortó. Su reprensión fue: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y quizás su reproche fue: ¿todavía permaneces con el corazón endurecido sabiendo cómo estás? ¿Todavía no has entendido el castigo que estás llevando? ¿Todavía sigues renegando? Ni aún en esa condición has cambiado. Yo creo que si Dios lleva a un ser humano, Dios permite que un ser humano llegue a ese estado, es para que lo reconozca. ¿Sabe cuál es la miseria, la miserableza más grande de un hombre? Que estando en la condición de muerte y de dolor, sin esperanza, todavía siga renegando de Cristo. No es posible. Algunos pobres, con hambre, enfermos, derrotados, arruinados y destruidos, todavía siguen y permanecen renegando de Dios. Y la respuesta y el reproche, o mejor la exhortación del otro ladrón es: ni aún estando así, ¿temes a Dios? Ni aún así, ¿temes a Dios? Yo creo que es una buena reprensión también para quienes niegan a Cristo, sabiendo que están sumidos en la triste miseria y la triste derrota. Sus palabras siguen diciendo: nosotros a la verdad justamente padecemos, por lo que recibimos lo que merecemos por nuestros actos. Pero este hombre, dijo el ladrón, este hombre, refiriéndose a Cristo, ningún mal ha hecho. Nosotros estamos aquí porque somos culpables, pero él no ha hecho nada para merecer el castigo.
¿Qué había escuchado? La pregunta, ¿qué había escuchado este malhechor de Jesucristo que salió en su defensa? Por lo que veo en el texto, este hombre había escuchado algo de Cristo. Había escuchado algo de su justicia y de su tierno amor que salió en su defensa. Él sabía que estaba colgado, que el que estaba colgado al lado de él era tratado injustamente. Y por eso salió en su defensa. Mi amigo, mi hermano, Jesucristo, quien murió en la cruz colgado como un ladrón, fue tratado injustamente. Él fue colgado inocentemente en la cruz del Calvario. Su juicio fue injusto. Fue tratado como malhechor. Fue contado como ladrón. Fue tratado como un criminal. Entonces usted preguntará, ¿por qué razón murió? ¿Por qué razón entonces fue tratado así? La respuesta bíblica es sencilla. Porque pudiéramos también preguntar, ¿qué observaron las autoridades romanas para condenarlo a muerte como criminal? La respuesta es sencilla. Él, mientras estaba colgado en el Calvario como criminal, estaba pagando mi culpa y tu culpa. Estaba tomando mi lugar. Él estaba tomando mi lugar. Él estaba pagando el precio de mi transgresión. El precio de mi maldad. Él lo estaba pagando en el Calvario. Ahora voluntariamente, como Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y lo que podemos discernir aquí es que las autoridades romanas en ese momento eran un instrumento de Dios para llevar a su santo Hijo Jesucristo a la muerte, porque la única manera de nosotros poder quedar absueltos de la muerte y de la condenación era que alguien pagara nuestros delitos. Y Jesús, en el momento que estaba colgado en el Calvario, Él estaba pagando los delitos de toda la humanidad. Así que por esa razón era inocente. Quien debía estar colgado como malhechor eras tú y era yo. Nosotros debíamos estar ahí, pero Él se puso en nuestro lugar. Él se dejó colgar por nosotros. A eso la Biblia, la teología le llama la muerte vicaria, al Él tomar mi lugar y tu lugar. Las palabras entonces del segundo malhechor son entonces ciertísimas al decir, nosotros realmente estamos pagando por nuestros delitos, pero este hombre es inocente. Él era inocente, él fue inocente. Pero Jesús sigue, ¿verdad?, en silencio. Él ha hecho, ¿verdad?, caer sobre su cuerpo el castigo que merecíamos nosotros. Después que este ladrón reconoce a Cristo como inocente, le hace de manera muy humilde una petición y no una injuria como lo hizo el primer ladrón. Y su petición es, bendito Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo responde de manera inmediata, sin hacer pregunta, sin tener más conversación, sin preguntarle o reprocharle o echarle en cara la maldad y sus delitos. Sencillamente le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito Dios para siempre. Qué inesperada sorpresa será esta expresión de Jesús para el mundo religioso, para el mundo, verdad, que condena
condena, que hace justicia por sus propias manos, aún para nosotros mismos. Yo creo que esta expresión de Jesús tuvo que haber sido un insulto para el judaísmo, para la religión de ese momento. Este acto, hermano, no puede definirse con otras palabras. No encuentro otras palabras para definir este acto, sino que la pura gracia y la pura misericordia del Señor. Este fue un acto de misericordia y de gracia. Y esta gracia que Cristo trae, esta gracia que ofrece Cristo mejor, trae indulto, trae perdón, trae reconciliación con Dios, trae borrón y cuenta nueva, toma nuestros pecados y los olvida. Bendito sea Dios para siempre. Ante los ojos del mundo, este acto de perdón y de reconciliación para con este ladrón es impensable. Para el mundo es impensable que un perdido como tal reciba la herencia de Dios, el paraíso como herencia de Dios. Eso es impensable a nuestro juicio, a nuestra mente perversa. No cabe el que Dios tenga o que Dios quiera salvar a un pecador, como lo hizo con este ladrón. Pero debo también resaltar las palabras de Jesús, la que cité al principio. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y creo que este hombre en la cruz, este ladrón en la cruz, estaba perdido y sin esperanza. Y Jesucristo apareció para traerle esperanza. Este hombre iba directo al infierno y Jesús lo rescató del infierno para llevarlo al paraíso, donde mismo promete. Alabado sea Dios. Él apareció para rescatarlo y darle una oportunidad de salvación. Jesús, amigo, escúchame, no le niega una oportunidad de salvación a todo aquel que quiera arrepentirse. No importa quién sea, Jesús siempre tendrá una oportunidad para él si se arrepiente. Pero quiero decir también que la sociedad actual estamos en la misma condición que estos dos ladrones crucificados al lado de Cristo, siendo crucificados y condenados justamente, sin esperanza. Y lo que necesitamos en medio, escúchame, de esto que vivimos, no es levantar injurias contra Cristo, contra el Evangelio. Lo que necesitamos, escúchame bien, repito, no es denigrar el Evangelio. Lo que necesitamos es una oportunidad. Y esa oportunidad se nos da cuando creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay gente que se dedica solamente a denigrar el Evangelio. Hay gente que se dedica a maldecir la vida de los pastores, a maldecir la vida de las iglesias, a condenar a todo el mundo. Bueno, yo creo decirte que si tú vas a permanecer en esa actitud, créeme que como el ladrón que injurió a Cristo, lo único que te quedará expuesto, o lo que te esperará, será el juicio de Dios. Pero si decides cambiar de actitud y de opinión, yo creo que para ti hay una oportunidad. Lo que necesitamos es recibir la oportunidad y reconocer al que murió. Lo que necesitamos como el otro ladrón es reconocer que el que está muriendo, que el que murió en la cruz lo hizo por mi pecado y es inocente. Que aquí la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. El que murió en la cruz es el único que nos puede salvar. Porque hay un grupo muy pequeño y reducido de la sociedad, tal cual el primer ladrón. Solo insultos, solo injuria, solo maldición contra el camino del Señor, pero permanecen en condenación. Para este tipo y grupo de personas, lo único que les hace
Lo único en que le favorece es que sus vidas cada día están expuestas al infierno y a la condenación eterna. No hay esperanza entonces para ellos. No hay esperanza. Para el ladrón que injurió no hubo esperanza. Porque eso es lo que nos exponemos cuando maldecimos y cuando no reconocemos al justo Hijo de Dios como Señor. Para los que reconocen a Jesús, para los que reconocen que el que murió en la cruz es inocente, tiene poder y tiene autoridad para salvarme, entonces creo que esa es mi oportunidad. Cuando reconozco que el que murió en la cruz es inocente y lo está haciendo mejor, o lo hizo por mí como lo hizo el segundo, como lo reconoció el segundo ladrón, créeme que lo que me queda a mí es la misma promesa que Jesús le hizo a este hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús nos dice a aquellos que hemos creído, a pesar de ser injusto, de estar condenado, a pesar de todos los delitos que hayamos cometido, cuando nosotros reconocemos a Jesús, Jesús lo único que nos va a decir es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta historia de salvación nos regala a nosotros un sinnúmero de enseñanzas, pero solo hoy quiero resaltar algunas brevemente. Primero, mi amigo, mi hermano, el Señor Jesucristo no hace acepción de personas, sino que su gracia la pone al servicio y la pone a favor de todos aquellos que creen y confían en Él. Su nombre, su gracia, no reconoce color de piel, tradición. Lo único que reconoce es aquel que se humilla, aquel que reconoce. La gracia en este texto fue aplicada a un hombre criminal, a un ladrón, a un bandolero, que justamente merecía ser condenado, pero que Jesús decidió salvarlo. En Hechos capítulo 10 encontramos la historia de un militar romano llamado Cornelio, a quien Dios decide salvar. Y usa a Pedro para salvarlo. Y Pedro al final reconoce y dice: hoy he visto que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se agrada de aquel que le cree y hace justicia, porque Él es un Dios para todos. Jesús es un Dios para todos. Ahí cabe todo el mundo. La gracia de Cristo es tan amplia que ahí cabe todo el mundo. No está limitada. Piensa en un momento cuántas sillas tiene la mesa de comedor de su casa. La mesa de tu casa y de mi casa, algunas tienen 6 puestos, otras tienen 4. Eso está limitando, es decir, aquí no caben más de 4, aquí no cabe más de 6. Pero quiero decirte algo, mi amigo: en la mesa de Cristo caben todos. En la mesa del Señor pueden sentarse todos: el indigente, el ladrón, la prostituta, el homosexual. Cuando hay un reconocimiento de que Él es Señor y es Salvador, bendito sea Jesús para siempre. Lo segundo que resalto de este texto es que la gracia salvadora y el amor de Cristo siempre superarán ampliamente nuestro pecado. El pecado del hombre siempre lo superarán. Es decir, que no hay de pecado demasiado grande y horrible que la gracia no pueda cubrir. El apóstol Pablo dice en Colosenses que en Cristo Jesús todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos nuestros pecados. El único pecado que la gracia de Cristo no cubre es aquel que se encubre. Te lo repito, el único pecado que la gracia de Cristo no cubre es aquel que se encubre. Es aquel que el hombre no confiesa. Es aquel que el hombre se niega a aceptar. Es aquel que el hombre niega a reconocer y expresar y a confesar. El apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14, hablando de él. Recordemos quién era Saulo antes de Pablo. Dice: yo fui
Él comienza diciendo aquí, yo doy gracias a Dios por haberme perdonado, en otras palabras, porque fui un blasfemo, fui un perseguidor, fui un injuriador, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, escúchame, fue mucho más abundante con su amor y me salvó. Lo que Pablo está diciendo, yo fui un maleante, un injuriador, yo fui un perseguidor, yo fui un blasfemo, y yo entiendo, dice Pablo, que estos pecados serán grandes, pero la gracia del Señor fue más grande que mi pecado, a tal punto que me salvó, y por eso estoy agradecido. Mi amigo, no hay pecado demasiado grande que la gracia del Señor Jesucristo no pueda alcanzar ni cubrir. Pablo, en otras palabras, dice, mi pecado era grande, pero la gracia fue mucho más grande y me alcanzó. Lo tercero que resalto de esta historia de gracia es que para el pecador siempre habrá una oportunidad de salvación, aunque sea en los últimos instantes de la vida, si reconoce que Jesús es Señor. Este ladrón se dio cuenta que estando clavado ya de manos y pies en la cruz, atado a una cruz, se dio cuenta que después de allí no vendría nada más. Él sabía que le esperaba la muerte en unos minutos. Él sabía que no podría disfrutar de nada más. Oye, hay un paréntesis aquí porque el otro ladrón que estaba en la misma condición de este otro ladrón, ¿verdad? Sabiendo que ya iba a morir, pero decidió blasfemar. Yo creo que podemos tener una actitud distinta. Y es la que tiene este hombre cuando dice, ¿verdad? Acuérdate de mí. El Señor, yo creo que tiene una oportunidad. No importa si es el último instante de mi vida. Y Jesucristo de Nazaret la tuvo para este hombre. Y quiero, ¿verdad, mi amigo? Hoy hay oportunidad. Hay una oportunidad que no podemos dejar pasar. Hoy hay una oportunidad que no podemos dejar pasar, y mucho más sabiendo que es una oportunidad de perdón y salvación de parte del Señor Jesucristo. Este mensaje de salvación es urgente, porque la Biblia encamina primeramente todo hacia la gloria de Dios, hacia la gloria de Él, pero luego todo lo encamina hacia el bien del hombre. Y yo he dicho siempre que la Biblia va en dos direcciones, en dirección hacia arriba, hacia Dios, y en dirección hacia el bienestar del hombre. Todos tenemos que prestarle atención a este tema de la salvación. Quien sea que me escuche, hay que prestarle atención a este tema de la salvación, porque todos, queramos o no, algún día vamos a enfrentarnos a Cristo en el gran trono blanco, como dice Juan. Creo que es posible, y yo creo que nos podemos equivocar dejando pasar el último bus, perder el último vuelo, perder la última oportunidad de casarnos, perder la última oportunidad para estudiar, perder la última oportunidad para tener una vivienda propia. Pero en lo que no nos podemos equivocar es desaprovechar, la única y última oportunidad de salvación que Jesús nos pueda brindar. Este hombre de la cruz aprovechó la última y única oportunidad que tenía para la eternidad. Y Jesús le dijo, hoy mismo te prometo que te llevo al paraíso. Mi amigo, repito, equivócate en lo que tú puedas, desecha lo que tú quizás y equivócate en otras cosas, pero nunca puedes equivocarte en desechar la única oportunidad de salvación que Dios te está brindando, aún en este tiempo. Me dirijo y le hablo al pueblo santo de Dios, a los cristianos, pero también a los no cristianos, a los que no tienen una relación con Jesucristo. Me dirijo a los que lo aman y a los que no lo aman.
a los que lo rechazan y lo aceptan. Escuche, si algún día te encuentras al borde de la muerte, en los últimos días de tu vida, por favor, escúchame, por favor, no dejes pasar la oportunidad de arrepentirte. En los últimos minutos de tu vida, acuérdate de Cristo. Reconócelo. No importa qué hayas hecho en tu vida, Jesucristo no se puso a sacarle la cuenta de los pecados al ladrón de la cruz. Sencillamente lo aceptó cuando este ladrón decidió confesar. Mi amigo, en los últimos instantes, si algún día, porque eres rebelde, porque no quieres oír de Cristo, está bien, no hay problema. Yo pelear contigo, Dios tampoco lo va a hacer. Pero si algún día estás enfermo en una cama con un cáncer terminal y estás ya al borde de la muerte, no te olvides de confesar el nombre de Jesucristo, porque Él te va a cambiar el destino de tu eternidad. Sin Cristo estás expuesto al infierno, pero cuando confiesas a Cristo aún en un estado de muerte y habiendo sido lo que haya sido antes, lo importante es la confesión y el creer en Cristo, y eso te trae un destino nuevo, un destino distinto llamado paraíso. Jesús le dio y le ofreció el paraíso a un ladrón que se había arrepentido, y yo creo que lo puede hacer con toda criatura. Jesucristo dijo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ti también lo es y lo será. No pierda entonces la oportunidad. Si usted dice que el evangelio no es para usted en este momento, porque usted está joven, porque usted está negociando, porque usted está estudiando, bueno, yo no voy a pelear, como repito, contigo. Dios creo que tampoco. Pero si te estás muriendo, no pierda la oportunidad, aún en agonía, de decirle: Señor, perdóname. Diga: no he vivido de la mejor manera. Yo fui un rebelde. Y dígale: Señor, sálvame. Y el Señor lo va a hacer. Te lo está garantizando la palabra de Dios hoy. Confiésalo. Aunque no puedas hablar. Aunque estés entubado, pero estés consciente. Reconócelo en tu corazón. Haga una oración en su corazón. De adentro hacia afuera. Verdad, no importa, Dios conoce el corazón, pero que sea sincero. Eso cambiará el destino de tu eternidad, como la cambió con el ladrón de la cruz. En la última hora del lecho de la muerte, siempre habrá una oportunidad si aún confesamos a Cristo como Señor. La gracia de Cristo lo hará. Esa es su gracia. Esa es su gracia. Y nos sorprende, pero esa es su gracia. Este ladrón se arrepintió segundos antes de su muerte. Y Jesús le dijo: te voy hoy mismo a llevar al paraíso. Te doy esa promesa. Y Jesús lo que dice lo cumple. Pero además debo advertirte que no debes jugar con esta oportunidad de salvación ni dejarla pasar. Porque tú puedes hoy jugar y decir: bueno, yo puedo hacer como el ladrón cuando ya me vaya a morir. Yo reconozco y Jesús me salva. Sí, hoy la Biblia lo está asegurando. Pero el problema es que tú no sabes cuándo va a pasar contigo, ni de qué manera va a ser contigo. Tú no puedes estar esperanzado en la última oportunidad sabiendo que la puedes tomar ahora, mientras estés bien, mientras puedas tener libertad para confesarlo y puedas tener fuerza para seguirlo. Porque tú no sabes qué tan repentina será tu muerte, que no te dé oportunidad para tener la oportunidad que tuvo el ladrón. Y entonces, ¿qué va a pasar, mi amigo? ¿Qué va a pasar? Lo cuarto que quiero resaltar de esta historia de salvación, de gracia salvadora. La gracia, esto pudiera dejar a muchos religiosos desconcertados. Dejaron sin sabor. Esto que pasó con el ladrón de la cruz pudiera
dejar, repito, un sinsabor en la conciencia de mucha gente, pensando que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue una injusticia. Dios puede darle salvación al perdido, no importa qué haya hecho, aún en el último instante de su vida. Y aún para nosotros, lo que hemos creído, nos parece también injusto. ¿Verdad? Que Dios saque a un hombre de la droga y que Dios lo ponga en una posición de privilegio. Que Dios saque a un ladrón de la cueva para llevarlo a su reino. Que Dios saque al maleante, asaltador de banco para llevarlo al reino. Eso parece injusto. Para nosotros parece injusto. Pero la gracia salvadora no es como nuestra gracia, no como nuestra justicia. Su gracia es suficiente, es absoluta y más grande y más abundante, como dijo Pablo. Humanamente esto pareció injusto. Y parece injusto, suena injusto. Repito, que Dios saque a un ladrón. Pero esa es su gracia. Esa es su gracia que otorga salvación al perdido. Que de verdad merece la salvación, pero que gratuitamente Dios le da una oportunidad de salvación. Cuán equivocados estamos cuando pensamos que merecemos el cielo y que el ladrón merece el infierno. Y mucha gente se jacta y se toca el pecho diciendo que merece. Y la Biblia desbarata el argumento de los merecimientos. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, a los Efesios, dice Pablo que nosotros somos salvos por la fe, solo fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo además, y esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, la salvación no es un acto de obras, no es un merecimiento. La salvación es un regalo de Dios. La salvación nosotros no la merecemos, tampoco tenemos cómo comprarla. La salvación sencillamente se recibe cuando Jesucristo llega a nuestro corazón. Para nosotros es un problema. Repito, que Dios salve al asaltador de banco, al delincuente, que Dios salve al criminal. Para nosotros es un problema. Pero para Él no, mi hermano, mi amigo. Para Él no es un problema. Quiero ponerlos a pensar un poco y llevarlos a Ezequiel capítulo 33. Versículo 10 al versículo 20 del libro del profeta Ezequiel. Escuchen lo que dice la Biblia. No escuchen lo que diga el pastor Oliver, escuchen lo que dice la Biblia. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no le librará en el día que se revele, o que se revelare. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por la justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán reconocidas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás,
y él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, y el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No le recordaré, escúchame esto, ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, oiga esto, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgo, oh casa de Israel, cada uno conforme a sus caminos. Oiga bien, para resumir, ¿qué está enseñando Dios a través de su palabra en esta porción? Porque el justo, al parecer, está viviendo confiado en su justicia, considerando que solo él merece la gracia de Dios. Y los impíos, que se los lleve el diablo, que se vayan al infierno todos. Pero no es lo que Dios está pensando. Y aún Dios está diciendo, si ese impío se vuelve de su camino, yo le voy a dar vida. Y si el justo se aparta, va a morir por su injusticia. Entonces el pueblo dice, no, eso no es justo. Los caminos de Dios, dijo el pueblo de Dios, eso no es justo. Pero el Señor dijo, no, el injusto no soy yo, el problema es ustedes. ¿Sabe que ese ha sido siempre nuestro problema? Hemos culpado a Dios, que Dios es equivocado, que Él es injusto. Pero ¿quiénes son los injustos? Dios tendrá oportunidad tanto para el justo como también para el impío. Piense un momento en la oportunidad de salvación que hubo para ambos. Porque tanto el ladrón de la derecha como la izquierda, para ambos hubo oportunidad. El ladrón que se perdió no pudo quejarse. No puede, quejarse de que no hubo una oportunidad, porque sí la hubo. Tuvo al Señor Salvador a su lado a unos cuantos centímetros, pero se dedicó a injuriarlo. Repito, hubo oportunidad tanto para el ladrón de la izquierda como el de la derecha. Uno se dedicó a injuriarlo. Otro decidió creer en vez de insultar. Él decidió creer en la gracia y del perdón que le ofrecería Jesucristo, que estaba crucificado allí. Él decidió creer en el perdón y lo recibió. Yo creo que si Dios ha permitido que alguien te esté hablando, mi amigo, si Dios te ha permitido tener una iglesia cerca, mi amigo, si te ha permitido que alguien siempre te esté dando un tratado, si Dios te ha permitido que alguien te hable del amor de Cristo, no lo injuries. Es una oportunidad de salvación para ti. No seas como el ladrón que se perdió, que desechó a Cristo, desechó la gracia. Lo que hizo fue injuriarlo. Tú no puedes ponerte en lo mismo, porque te esperará el mismo destino. Pero si tú eres de lo que tienes al lado a alguien que te habla y aceptas el mensaje y pides perdón a Dios y vives de acuerdo al Señor, te esperará el mismo destino que Jesucristo le preparó a él, y es el paraíso. Nadie en esta tierra podrá quejarse de que no tiene oportunidad, porque ambos la tuvieron, tanto el de este lado como el de este lado. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiese hecho usted si usted hubiese estado en la misma condenación y condición de estos dos ladrones? Uno recibió gracia, otro decidió seguir siendo o estando mejor en condenación. No podemos nosotros dedicarnos a injuriar la obra del Señor. Usted y yo
piense, creo que estamos representados en estos dos ladrones, realmente castigados por nuestra culpa y nuestros actos. Pero como esos dos ladrones, todos creo que hemos tenido una oportunidad. Y es estar cerca del Salvador. Oiga bien, estos dos ladrones estuvieran tan cerca del Salvador como usted no lo ha tenido, como usted no lo ha estado. Pero uno creyó y el otro injurió. El que creyó se salvó y el que lo injurió se condenó. La pregunta en esta mañana, en este día, para concluir, ¿es usted de lo que injurian? ¿Es usted de lo que condenan y juzgan? ¿O es usted de los que creen? Es una decisión. El creer te lleva a recibir la misma herencia que Jesús le prometió a aquel ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es sencillo, eso es simple. El apóstol Pablo fue acusado por los maestros judíos de su tiempo porque decían, Pablo les está poniendo fácil el camino a los pecadores. Y no es así. Los judíos decían, el que quiera ser salvo tiene que guardar la ley, tiene que circuncidarse, tiene que cumplir los ritos de Moisés. Y Pablo está diciendo, no, solamente para ser salvo hay que creer en Cristo y nada más, solo Él y nada más. Pablo decía en Romanos capítulo 10, en nuestra boca y en nuestro corazón está la salvación, porque si nosotros creemos con nuestra boca, creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Está cerca, muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, la salvación. No tienes que ir al cielo y preguntar quién te lo va a bajar del cielo, porque ya bajó del cielo. No tienes que preguntar quién me lo va a traer del otro lado del mar, porque Dios te lo ha traído y te ha llevado el mensaje. Hoy te lo está trayendo a tu misma casa. Tú decides si lo injurias o decides que lo aceptas. Y de acuerdo a tu decisión, así será tu destino. De acuerdo a tu decisión, así será tu destino. Que Dios te bendiga hoy. Que la gracia que salvó al perdido de la cruz te salve a ti también. Que la gracia que cobijó a aquel ladrón que dijo, Señor, acuérdate de mí, sea la misma gracia que te cobije. Y bendito Dios, que Dios nos libre de la injuria, porque si seguimos injuriando, estaremos expuestos al mismo infierno de fuego, como aquel hombre quizás después que murió se encontró. Quisiera orar por ti en este día, pero no quisiera terminar sin que antes reconocieras como aquel ladrón. Nosotros necesitamos reconocer. He dicho que el único pecado que Dios no confiesa, que Dios no perdona, es aquel que no se confiesa. Y nosotros somos pecadores. Pablo dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, seremos salvos. Así que hoy quiero guiarte a Cristo, o quiero guiarte en una oración a Cristo. Yo no soy el camino, pero sí quiero guiarte al camino que es Cristo. Así que mi amigo, tú quizás andas perdido, andas en caminos equivocados, andas metido en caminos oscuros, andas en delincuencia quizás. Hay oportunidad como la hubo para el ladrón que estaba en la cruz colgado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo único que hizo fue este ladrón, lo único que hizo fue confesar. Lo único que hizo fue confesar. Y yo creo que eso no es una decisión que te quede grande a ti. El problema es cómo está tu corazón. Y yo no sé también si sea este día la última oportunidad para ti. Pero acuérdate que si aún es la última, puedes aprovecharla. Así que quiero guiarte en este día a Cristo. Así que confiesa conmigo y diga, hoy Señor Jesús, reconozco que he vivido como delincuente apartado de ti, que no he vivido en el camino correcto, que he andado en mis propios caminos. Hoy te pido que perdones mis pecados y que borre todas mis rebeliones. Y quiero que hoy me sigas enseñando, a partir de hoy me sigas enseñando el camino de la justicia. Entra en mí. Hoy te hago Señor de mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Por favor, sálvame.
Y como lo hiciste con aquel ladrón, llévame al paraíso. Acuérdate de mí cuando esté reinando en el paraíso. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Sigue salvando, Señor. Sigue manteniendo a tu pueblo en el camino de la salvación. Al que esté débil, fortalécelo. Al que piense renunciar al evangelio, aparécetele como estorbo, Señor, como adversario mejor. Y no lo dejes avanzar en los propios caminos de ellos. Hoy te pido, Padre, que fortalezca la fe de toda la iglesia universal de Jesucristo, la iglesia que está dispersa por todos los rincones de la tierra. Pido que el bien sea sobre cada uno de ellos. Padre, a ti encomiendo este tiempo, encomiendo la vida que nos escuchan, encomiendo, Señor, la vida y el destino eterno de cada persona, creyendo que en ti, Jesús, hay un destino que perdura eternamente y para siempre. A Dios encomiendo este tiempo, encomiendo tu vida, mi amigo, mi hermano, confesando y creyendo que en esas manos estarás seguro. Que Dios te bendiga en este día y que Dios te guarde y que la paz del que resucitó de los muertos a Cristo esté contigo hoy y siempre. Amén y amén.